Ya está con nosotros desde bien tempranito nuestro contertulio. Hoy nos acompaña un hombre de esta casa, amigo de todos aquí, Henry Cerda, abogado de la República, estuvo muy ligado al Ministerio Público en tiempos pasados y con él podemos hablar de tantas cosas. Además es parte importante de la estructura en Santiago de la Fuerza del Pueblo que lidera el expresidente Leonel Fernández Reina. Buenos días, Henry, qué gusto tenerte por aquí. Sí, gracias. Buenos días, Fran y Lenny también, así como también al jefe. Ay. A ver, no puedo dejarlo de saludar. No, yo digo que te llego escoltado ahí, pero mira. Qué bien. ¿Cómo anda todo, Henry? Todo bien, todo marchando, ¿verdad? Y nada, siempre con muchas expectativas, ¿verdad? De lo que es una sociedad justa como todos buscamos y procuramos, en fin, de que... vamos a decirle que el gobierno, ¿verdad?, siga las instrucciones del lugar para una convivencia, ¿verdad?, pacífica, como requiere toda sociedad. Se ha estado hablando mucho de estos días, y más el presidente, que se atribuye de este Ministerio Público independiente, aunque están las mismas figuras detrás de la Procuradora General de la República. Está Jenny Berenice, el mismo Wilson Camacho, que vienen de otras gestiones, y Leonel se atribuye el ser el pionero, el que ha transformado la justicia. ¿Cuál es tu parecer, tú que fuiste parte de ella? Sí, fíjate, realmente el Ministerio Público, yo recuerdo en aquella ocasión cuando se estaba discutiendo el asunto de que es independiente, que debe ser independiente, la independencia, y lo dije en aquel tiempo, se la da el funcionario que ejerce esa designación. De manera que, independientemente que es el presidente de la República que lo nombra, ¿verdad? Eso, pero la independencia se la da a quién? La persona que ejerce la función. ¿Por qué? Porque independientemente de la situación que pueda tener con un caso, vamos a llamarle político, él tiene que actuar de conformidad ¿qué? Con la Constitución y la ley. Y punto. Y eso es lo que tiene que actuar. Ahí pueden poner a quien sea. Y si es independiente, no de partidario, sino de sus principios. Entonces actuar es un problema. La posición del partido es que no es necesario reformar la Constitución para lograr la independencia. Es que no es necesario, porque vamos a suponer, si lo que se quiere es que la estructura que lo nombre, porque es una estructura que quiere implementar, que no incluye el presidente de la República, ¿quién puede nombrarlo? Por ejemplo, aquí a todos los jueces de las altas cortes, ¿quién lo nombra? El Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Y cómo está compuesto el Consejo Nacional de la Magistratura? Está estructurado políticamente. No podemos engañarnos con eso. ¿Por qué? Que una designación, hay que decirlo, de una inclusión del Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura, y eso fue un error grave. Eso fue un error grave. Y fue en la gestión del presidente Leonel Fernández, ¿verdad? Y eso se incluyó al Procurador General de la República como el 8º miembro del Consejo. Entonces, todavía yo creo que aquí se puede manejar, porque por ejemplo, ahí está la Procuradora, no le han trazado pauta. Si ella es independiente, ella puede actuar libremente, porque la Constitución y la ley orgánica, que es la 133-11, le manda eso, así que no es necesario. Pero es un caso excepcional lo que está sucediendo ahora, porque claramente los procuradores anteriores eran miembros activos de los partidos de gobierno. Así es. Entonces, no se deja al azar, a la suerte, el hecho de que eso no se contemple en la Constitución, sino de que se confía en que el que se nombre será independiente. No, porque la misma Constitución le concede al presidente de la República nombrar la mitad de los procuradores generales juntos, la mitad, y la otra mitad la nombra el Procurador General de la República. Eso lo establece la Constitución claramente. Pero es una de las razones por las que se ha promovido la reforma, para arreglar todo eso. Sí, pero por ejemplo, si a usted lo nombra Procurador General de la República y le llega un caso de su amigo Fran, que cometió un hecho, ¿qué tú vas a hacer? No tiene que actuar, no debe haber amiguismo en la justicia. Exactamente, entonces la independencia se la da tú, no la ley que te dice, usted es independiente, porque si se lee la ley estructuralmente va a decir, la independencia está, porque no se permite asuntos políticos, no se permite participación. Ahora, si tú participas y tú vienes a un partido y te mantienes en ese partido, entonces ya tú estás violando la Constitución y la ley. Entonces, de manera que hay que erradicar esa situación. Y yo no veo la necesidad, por ejemplo, pues el Ministerio Público está actuando de manera correcta, ¿verdad? En principio, que hay que decir,
que todo esto que está sucediendo en la actualidad, Frank, Lenny y todos los televidentes, es responsabilidad del Ministerio Público. Oigan bien, todo esos asuntos de los cuarteles y esa tortura, es responsabilidad del Ministerio Público. ¿Por qué? Es sencillo, porque, miren, si nosotros empezamos y buscamos la Constitución de la República y vemos qué dice el artículo 7, bueno, habla sobre el Estado social y democrático de derecho. ¿Y qué dice ese artículo? Bueno, hay que respetar los derechos fundamentales, pero no se limita ahí, la dignidad humana, e incluye incluso hasta el trabajo, independientemente de la separación de los poderes que establece ahí mismo. Pero si nos vamos, por ejemplo, el artículo 38 de esa misma Constitución dice, bueno, la dignidad de la persona es fundamental y hay que respetarle los derechos. Por eso no queda ahí. Estamos hablando en términos jurídicos, ¿verdad? ¿Y por qué es responsable el Ministerio Público? Si nos vamos, por ejemplo, al artículo 40 de esa misma Constitución, te dice, bueno, toda persona apresada, lo primero que tiene que hacer la persona que apresa, identificarle. Es identificarse, mire, yo soy el oficial tal, lo quien sea. Y después de eso, ¿qué le dice? Bueno, después que usted identifique, usted tiene que leerme los derechos. La cartilla de derechos, aquella. Sí. Pero eso nadie lo hace. No se Entonces, hace. ¿qué pasa? Y le dice, bueno, toda persona que tenga una persona que retenga a otro, un recinto, lo que sea, está en la obligación de presentarlo dentro del plazo de 48 horas. Y de permitirle incluso de una llamada. No, ahí volvemos ahí, más abajo dice eso mismo, el derecho a la llamada. ¿Y cómo surge el derecho a la llamada en nuestro país? Con la ley 6-96 del presidente Leonel Fernández, que autoriza, de aquel tiempo, ¿verdad?, que toda persona tiene derecho a una llamada, y ya está establecido en la Constitución, dice, a llamar a un familiar, a llamar a un abogado, a quien entienda que pueda darle protección. Entonces, ¿y eso queda ahí? No, eso no queda ahí. Eso no queda ahí. Y diríamos, bueno, ¿y por qué el Ministerio Público, dice Lenny, tiene responsabilidad en eso? Porque hay un artículo, oigan bien, señores, y búsquenlo en la ley 133-11, que es la ley orgánica del Ministerio Público, en su artículo 26, oigan bien, el artículo 26, ¿qué dice? Que son atribuciones del Ministerio Público vigilar los cuarteles y los destacamentos policiales. Así mismo lo dice. Vigilar los cuarteles y los destacamentos policiales. Y Frank está ahí analizando y dice, pero ¿cómo va el Ministerio Público? Mire, en nuestro país hay en la actualidad 717 cuarteles. Usted dirá, pero es imposible el Ministerio Público cumplir. No. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos cuarteles en Sánchez Bermúdez, en Sánchez Libertad, en El Ejido, en la otra banda, en Cienfuegos, por poner un ejemplo. Entonces, si el Ministerio Público designa una sola persona, que por ejemplo, bueno, usted se va a la parte norte, usted va a investigar, o va a pasar 2 turnos, es sencillo, 2 turnos, uno en la noche, a las 8 de la noche, y el otro en la mañana. ¿Para qué? Para preservar de que toda persona que sea detenida ahí, se le entregue, y ellos lo pueden requerir. ¿A qué va el Ministerio Público, como dice la ley? A proteger los derechos fundamentales, y ver cuáles son las condiciones de que esa persona, y por qué está ahí, y no se hace, nunca se ha hecho. Entonces eso es una debilidad, es una irresponsabilidad del Ministerio Público. ¿Y por qué una irresponsabilidad del Ministerio Público? Porque no está cumpliendo con la ley. Entonces, pero eso, algo más grave, señores, algo más grave. Si leemos, por ejemplo, o entramos a la página web de ya hemos tenido que volver, ¿verdad? Tecnológico Sí, se nos impone. Sí. Usted no va a encontrar, oigan, señores, esto es grave, usted no va a encontrar en esa página la política del Estado contra la criminalidad. Entonces, ¿para qué? Es el Procurador General de la República que tiene que implementar y formular la política criminal del Estado contra la criminalidad, es decir, la política del Estado contra la criminalidad. ¿Y dónde dice eso? La Constitución de la República, el artículo 169 le dice, esa es la primera función. No es verdad que el Ministerio Público, la principal función es acusar, no. Esa es una de las atribuciones, pero la principal es la implementación y formulación de la política criminal, de la política del Estado contra la criminalidad. ¿Para qué? ¿Qué establece eso? Bueno, la prevención, eso es lo más importante. Y aquí da pena y vergüenza que un Ministerio Público esté celebrando que una persona lo condenaron a 30 años. Eso no es posible, eso es un motivo de preocupación, no de celebrar. Henry, está bien, creo que con tus planteamientos queda claro de que hay una debilidad en las funciones del Ministerio Una falta Público. también, no solamente debilidad. Pero llegar a afirmar que lo de la policía es responsabilidad del Ministerio Público. No, mire, la Constitución establece que nadie es responsable penalmente por el hecho de otro.
Eso no es lo que está en discusión, no. Ahora, preservar los derechos fundamentales es una función del Ministerio Público. Es tan así que, por ejemplo, si va a un destacamento y le dice, entrégueme a esa persona, está en la obligación, la misma ley lo dice, de entregárselo al Ministerio Público. No tiene que esperar las 48 horas. Incluso debe garantizar de que esa persona detenida no permanezca ahí más de las 48 horas que se establecen. No solamente de ese plazo, sino de inmediato lo tienen que entregar, porque si no hay condición, señores, esa teoría de que está apresado o fue apresado para fin de investigación, eso no existe. Se ha hecho eso, es decir, el Ministerio Público ha dispuesto en alguna de sus jurisdicciones de personal para un trabajo como este, o esto nunca se ha hecho. Esto no, es ideal. No es ideal, sino que está establecido en la Constitución de la República, la ley. ¿Y por qué uno no percibe eso? Es decir, el que cae preso, en lo que está en el imaginario colectivo es que si usted cayó preso y lo llevaron a un cuartel, el que sea, ya usted está a expensa de los policías y de lo que ellos quieran hacer con No, y no solamente eso, mire, da pena y vergüenza de que, por ejemplo, un comisionado, ¿verdad?, que se nombró por el presidente de la República, de una rueda de prensa anunciando 14 medidas. Usted diga, bueno, ya se va a eso no constituye nada. Entonces no podemos decir que, porque la reforma, eso es complejo. Eso no es complejo. Es complejo si usted no tiene la voluntad política para resolver. Señores, si el gobierno, usted dirá, no vamos a politizar esto, porque esto es un asunto, si el gobierno se hubiese concentrado, por ejemplo, como se concentró en turismo, se hubiese concentrado en la seguridad ciudadana, señores, este país estuviera más en paz y más tranquilo, pero no se hizo así. ¿Qué se hizo? Prioridad ¿a quién? Al turismo, independientemente de la situación de salud, de la pandemia. Pero ¿en qué se enfocó? En la economía. Y usted diría, bueno, eso está bien. Sí, está bien, pero ¿y entonces la seguridad? Eso había que prestarle atención, señores. Y aquí una ley tiene su proceso, como de acuerdo a la Constitución, ¿verdad? ¿Para qué? Primero a la Cámara de Diputados o a cualquier Cámara. Es decir, tiene que pasar por las dos cámaras y luego ¿qué? La promulgación. Y aquí, ¿en qué tiempo se puede hacer eso? Señores, una ley se aprueba aquí de un día para otro. Sí, depende del interés. El interés y la voluntad. De un día para cuando estamos en pandemia, eso mediante una ley y se aprobaba inmediato. Ahora, cuando no se hace, ¿qué hago? Es la sociedad que va perdiendo. Entonces, nosotros no podemos, por ejemplo, y hay que reconocer, ¿verdad?, la transparencia que el gobierno se va manejando. Por ahí, esa es una debilidad. Y ahora decir que yo no tengo una varita mágica, no es asunto de varita mágica, es poder, la voluntad de querer resolver. La Fuerza del Pueblo ha presentado acciones concretas para trabajar con el tema de la inseguridad. Mira, porque ustedes han coqueteado, han sido aliados en ciertos momentos para llegar a acuerdos y acciones conjuntas. ¿Y qué se hizo en el gobierno? Porque hay que decirlo, ¿qué se hizo en el gobierno del presidente Leonel Fernández con el asunto de la criminalidad? Se crearon aquellos barrios seguros, no sé si ustedes recuerdan, sí, que fue un plan donde primera vez se entregaron, yo diría, equipos a la policía, que eso fue sorprendente. Independientemente de Harley Davidson, eso, pero también muchos vehículos, ¿verdad?, motores, es decir, y había una compenetración de la policía con la comunidad. Porque resulta, eso no se le dio seguimiento, ¿y qué pasó? Bueno, que la policía y los comunitarios se volvieron cómplices de las acciones. Porque, señores, aquí hay que decirlo, por ejemplo, la Junta de Vecinos y los clubes deportivos saben quién es quién en cada sector. Y sabe quién es que roba, sabe quién es que se maneja de manera turbia, pero tiene que colaborar con las instituciones. Entonces, cuando no se hace así, lamentablemente, no vamos a salir de y los agentes policiales hacen vida con los comunitarios. No solo están en el colmado, que saben lo que se está moviendo. La policía sabe quién es quién. Y sabe que, tú no ves, por ejemplo, cuando dice, hay un robo, yo dice, ese fulano está. Depende del tipo de robo, ¿sabes? Sí, te dicen de una vez quién es. Sí. ¿Por qué te dicen? Porque tienen las estadísticas y han interactuado con ellos. Porque, oigan, la manera de, por ejemplo, de atracar, de robar, de penetrar un establecimiento, son definidas, es un patrón por el individuo que comete esa acción. Entonces eso es sencillo. Y tú dirías, bueno, Fran podría decir, es que reformar un ejemplo de que me está diciendo, ¿verdad, Fran? Eso es complejo, estructurar la policía. No, yo vuelvo y repito, no es complejo, porque se hizo un levantamiento excelente, hay que decirlo. El levantamiento que se hizo, por ejemplo, de la Policía Nacional, eso está completo. Todas las debilidades, la estructura completa de ellos, cómo se está manejando. Pero ¿qué pasa? Si no se ejecuta, vamos a tener lo mismo. Henry, usted es la primera persona que he escuchado decir que no es complejo y está dando sus razones.
¿Tiene el partido una propuesta que simplifica eso o ha hecho alguna propuesta al gobierno para resolver eso? No, fíjate, tú sabes que, por ejemplo, cuando se está gobernando y tú tratas de querer implementar, el otro no te acepta. No es verdad que, por ejemplo, en este caso, si Leonel lleva un proyecto para que pueda ejecutarse, no es verdad que Abinader se lo va a recibir, porque entonces tú vas a ganar mérito en eso. Entonces, ustedes se estaban llevando Pero muy es que bien. la oposición a veces celebra el fracaso del gobierno que esté en ese por la momento. pugna del poder. Pero por la- pareciera que el presidente Abinader está abierto a escuchar y al consenso con las fuerzas vivas y más con Leonel, porque se han llevado bien. Está bien. ¿Y por qué no se incluyó entonces en esas 21 personas por qué no se designó un delegado de cada partido? Una cosa es lo que se diga, otra cosa es la realidad. Entonces, si ¿Cuánto no es se eso? incluye, por ejemplo, pero en el asunto de la reforma constitucional, sí. Porque necesitan los votos de ahí. Entonces, debe haber una equidad. Porque, señores, el problema de la inseguridad es de todo, no es de un partido ni de gobierno. Claro, nos afecta a todos. Eso es a todo. Entonces, si no trabajamos mancomunadamente en resolver eso, esto siempre va a existir. La policía tiene, señores, 86 años de fundada. 86, tenemos prácticamente como 39,000 policías. Que no todos, porque ahora yo escucho al presidente decir, no, lo que pasa es que la mayoría de esos policías fueron entrenados por 3 meses. Eso no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque cada uno de nosotros sabe que para ingresar a la policía, aún en la actualidad, tiene que pasar un entrenamiento, bueno o malo, como quiera, pero tiene que pasar. Henry. Y la ley, la ley 590-16, que es la ley orgánica de la Policía Nacional, establece bien claro cuáles son las funciones y cómo se va a estructurar el protocolo, vamos a llamarle así, de su ejecución. La destitución y la desvinculación de esos agentes que actuaron en los casos que en estos momentos pues se está ocupando el interés nacional, la justicia, el condenarlo, es todo lo que se puede hacer. No puede haber una compensación, no se pueden resarcir esos daños de otra forma, otra manera a la familia. Mire, Fran, es una buena pregunta y presten atención a los televidentes, ¿verdad? Porque a veces quizá el televidente no es abogado, no tiene los conocimientos, ¿sí, verdad? O no tiene esa información. Señores, el artículo 148 de la Constitución de la República establece la responsabilidad civil de un funcionario actuante. Es decir, sobre una responsabilidad, como se le denomina, patrimonial del Estado. Recientemente, esto es una primicia, recientemente, es decir, el 4 de abril, hace un mes y algo, Sí. hubo una condena a un procurador fiscal adjunto, es decir, a un ministerio público. ¿A qué? Al pago de una indemnización de 2 millones de pesos de personal. ¿Por qué? Oigan esto, hubo una cita, es decir, una querella, lo citaron. Por ejemplo, Lenny, lo citan a usted va y comparece, se levanta acta de no acuerdo, lo que sea, y después entonces el Ministerio Público va por otro lado a solicitarle una prisión porque él no compareció. Por eso fue condenado a 2 millones de pesos personal que va a tener que pagarlo, que recurra lo que sea. Pero hay un precedente en la quinta sala, para los abogados que están viendo el programa, en la quinta sala del Tribunal Superior Administrativo, esta es la sentencia, búsquenla, para que ustedes vean lo que establece. Pero eso podía escalar más allá, por ejemplo, al Estado, o como se hace Sí. en algunos países, se puede hasta a la ciudad y al Estado. Sí, el Estado puede ser- Porque hay muchos policías, o la mayoría de los policías, que han incurrido en estos actos, no tienen el patrimonio para hacer pagar por eso, 2 millones de pesos. Eso es por desconocimiento, pero si la sociedad sabe ya que puede recurrir en una indemnización, puede procurarlo al tribunal y el tribunal lo va a condenar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ese asunto de esa acción de la policía tiene un mando, es decir, que una persona autorizó a Claro. que le den seguimiento, a que ejecuten lo que sea, es una responsabilidad de esa institución también. Independientemente que nadie es responsable penalmente por el hecho de otro. Vamos a abrir este café, Henry. Aquí está Xiomara con el Café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro en estas 3 presentaciones, estas variedades. Café de gran origen, el Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Es un caso complejo esto a veces, Henry, porque todos nos enfocamos al director de la policía, pero hay unas estructuras ahí que son difíciles y hacen temblar y que despachen
al más valorado de los directores policiales. Hay toda una- Fran no me deja disfrutar el café. Mira, Fran. No, pero tú que no damos publicidad y No. venimos. Mira, realmente la estructura de la policía, eso es, señores, si la policía se dispone a hacerle la vida imposible a la sociedad, se la hace en un 2x3, en una semana. Porque hay una estructura, señores, que no ha sido desmantelada. ¿Ustedes recuerdan cuando se estaba eliminando, que había muchos generales, muchos... Esa estructura está ahí, intacta. ¿Por qué? Porque ese general que arrastra a 2, 3 y hasta 4 policías, que le asignan, ¿para qué? Se lo asignan. No solamente, por ejemplo, a un general, a un coronel también le asignan 2 y 3 personas. Por eso que hay tantos policías que no hacen nada en la calle. Entonces, ¿qué pasa? Esa estructura se puede, yo diría, eliminar. Óigame, no es verdad, por ejemplo, que el Ministerio Público vaya porque, miren, señores, y voy a poner este ejemplo. Yo recuerdo cuando inicié al principio como Ministerio Público, fue con la introducción a los cuarteles del Ministerio Público. Eso fue un problema grande. ¿Y cómo se solucionó? Porque recuerden que la policía era quien elaboraba los expedientes de aquí. No era el Ministerio Público, era la policía, y cerraba todos los casos ahí de una vez. Entonces, ¿qué pasa? Cuando eso sucedía y que ellos no aceptaban al Ministerio Público dentro de la policía, pues sabía lo que a qué iba, ¿verdad? Iba a tratar de enderezar todo eso. ¿Usted sabe lo que pasó? Que había resistencia prácticamente en todos los cuarteles, en todos. ¿Y qué se hizo? Bueno, una reunión de aquel tiempo que era Pedro Jesús Candelilla, jefe de la policía, conjuntamente con el Procurador General de la República de aquel entonces, César Pina Toribio, y se llegó a un acuerdo, ni ley, ni nada, un acuerdo de que los fiscales estuvieran ahí, independientemente de la ley, después que se elaboró. Y eso está todo, y eso marchó bien. Ahora, si no hay voluntad entre la Procuradora General de la República, el Ministerio de Interior y Policía y no van a hacer nada. Porque a mí me apena, señores, porque, por ejemplo, Chu Vázquez, tu amigo, Fran Ilén, tu amigo de usted, Sí. óigame, políticamente es una figura. Así es. Es una figura y no se le puede quitar su mérito, ¿verdad?, de político, independientemente de la acusación. Por eso no vamos a hablar, porque no se trata de eso. Es decir, tiene su mérito político. Entonces, yo le escuché ayer un discurso para un destacamento de ahí, de la zona oriental, y usted dirá, bueno, pues usted es el presidente de la República que está hablando, pero vaya a ver la ejecución. No es así. Entonces, se enfocó tanto, por ejemplo, en el asunto de la participación de la mujer. Ese no es el problema en la Policía Nacional. Es un asunto de seguridad. Es un asunto de garantía de los derechos fundamentales. Señores, y cuando le invitaron al Congreso, al jefe de la policía, ¿por qué evadir esa responsabilidad? ¿Por qué? Bueno, entonces, ahí tiene que haber una voz de arriba. Exacto, claro. Entonces, así no se puede manejar una institución. Entonces, Chu, que ¿verdad?, el político, dice, yo voy a hablar aquí, voy a explicar el plan de seguridad. Tenemos que ir a publicidad, Henry, pero también es un tema de seguridad nacional el que sea un político que ocupe esa posición, que no reúna las capacidades para desarrollar y desempeñar una posición tan importante como esa. El ministro del Interior. Sí, el ministro del Interior, que es el jefe inmediato del director de la policía, ¿verdad? Sí, Vamos a publicidad, ya regresamos. Henry Cerda está con nosotros.
República, Henry Cerda, está con nosotros en este café de Diario 55. Es dirigente político, pero también ligado al Ministerio Público por muchos años. Y con él aprovechamos todo ese conocimiento que tiene como un hombre muy versado en estos temas. Hablábamos del ministro de Interior y Policía. Debiese ser una persona que nada tenga vinculación con la parte política, aunque tiene que despachar con el presidente, porque es una persona que debe estar en contacto permanente. Pero el tema es que no han dado pico en bola y siempre se busca el dirigente político. Exactamente. Pues, mire, ese problema que tenemos estructuralmente hablando dentro del gobierno, porque realmente ahí debe de ir una persona que tenga la capacidad, y hay que decirlo y lo digo responsable, Chu Vázquez no tiene la capacidad para dirigir un ministerio de esa naturaleza. Que así mismo como nos enarbolamos la bandera de la independencia. Tenemos un Ministerio Público independiente. Vámonos también por ahí. Sí, vamos entonces a elegir esa estructura. Señores, ser Ministerio de Interior y Policía en cualquier país del mundo es un asunto fundamental para la seguridad de la ciudadanía. ¿Cuál sería el perfil de un buen ministro de Interior y Policía? ¿Qué debe tener? Preparación, eso es lo primero. ¿Preparación en qué? Preparación en seguridad. Preparación no solamente en una seguridad, como dicen por ahí, que perimetral. No. Es un asunto de seguridad de Estado. Y usted dirá, bueno, para eso está la Fuerza Armada. No, es que tiene que tener los conocimientos básicos y elementales, porque aquí no hay, por ejemplo, una formación que tú digas, yo voy a ser licenciado en policía. No hay. Entonces, ¿qué pasa? Hay una escuela de formación, en Atillo, por ahí creo que, pero eso no basta. Entonces, el perfil de un buen ministro de Interior y Policía debe ser una persona que tenga las herramientas necesarias, los conocimientos, la preparación en el ámbito social, la preparación en el ámbito de seguridad, como yo le decía, y más ahora también de la ciberseguridad. Es decir, hablado en estos tiempos ahora de ciberseguridad, ciberdelito, ciberespacio, ciberpatrullaje, todo eso es fundamental. Entonces no podemos ver, bueno, vamos a darle la cuota de poder a este. No, si queremos independencia realmente y resolver los problemas, vamos a ser independientes, no solamente nombrando los empresarios, no. Vamos a darle la independencia a la persona que pueda realmente resolver una situación de esta naturaleza. Y la policía, en este caso el Ministerio de Interior, no es para, ese ministerio no es para estarle quitando atribución al director de la policía, como se la quitó. Es decir, usted no va para allá, porque es una orden, usted no va para allá, para la Cámara de Diputados, yo voy ahí. ¿Y qué hicieron? Lo van a citar nuevamente, porque tiene que comparecer. Así va a pasar. Antes del corte usted decía que para la reforma es clave la estructura de la policía, revisar o reactualizar, reestructurar la policía, pero yo creo que hay algo más allá de la estructura policial y es la cultura. ¿Cómo nos vamos a hacer esto? Porque los ejemplos que usted daba ahorita no tienen nada que ver con estructura de los manejos de la policía, de los manejos en los cuarteles. A veces no viene por un asunto estructural y jerárquico, sino por la cultura de que la policía se ha manejado así desde siempre, desde su fundación. ¿Cómo resolvemos esto de que la policía está acostumbrada a actuar de un modo y no es el modo que conviene y que se aconseja para el bien de la ciudadanía? Fíjate, nadie le va a quitar los principios y la manera de manejarse a una persona de un día para otro. Nadie. Aunque lo diga una ley, aunque lo diga la Constitución. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Eso es fácil, señor. Con un decreto. ¿Cómo con un decreto? Porque, señor, hay evaluaciones, hay levantamientos que dice cómo se opera o cómo está operando eso. ¿Qué hay que hacer? Destituir a esa gente, señor. Y usted diría, mira, esa medida drástica, ¿cómo es drástica? Pues y compleja porque... Sí, pero así que se enfrenta. Sí, ¿qué hacemos? Porque estamos hablando de casi 40.000 miembros. Que sí, ¿cómo se hace? Por ejemplo, no todos los miembros, hay que decirlo, no todos los miembros de la policía son malos. No. Hay mucha gente buena. Claro. Buena y sana. Y que son consagrados a la preservación de la paz, de la misma patria, de todo. Hay gente que están ahí, que son formados y son serios. Ahora, ¿qué pasa? Los malos son pocos. Pero esos pocos que están ahí son los que hacen daño a la institución. Usted ve que, por ejemplo, que dice, cuando quieren excluir un jefe de la policía, lo que hacen es, ¿qué? Arbitrariedades. Y lo excluyen.
Entonces, así no se puede manejar una estructura. Y tú dirás, bueno, Lenny dice, bueno, ¿y cómo con un decreto? Pero eso es claro que es complejo, pero hay que tomar la decisión. Por ejemplo, ¿cuántos miembros de Catrense tenemos en el país que no están haciendo nada? Digo, sí. hay muchos oficiales, ¿verdad? Sino que pueden colaborar. Señores, recuerden que la policía, conjuntamente con esos cuerpos que han trabajado coordinados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, aquí hay 10 generales que están dudosos. Quítelo, vamos a buscar 10 generales de aquellas instituciones. Provisional, en lo que se estructura. Ustedes recuerdan un decreto, digo, yo no sé, yo estaba nacido cuando eso, un decreto de Hipólito Mejía, quitando todos los fiscales con un solo decreto. Oigan esto, eso fue historia. Cuando Hipólito Mejía entró al gobierno, con un decreto, óigame bien, con un decreto, quitó a todos los fiscales del país. Y usted dirá, ¿y por qué? Porque en aquel tiempo se podía, porque era con un decreto presidencial que se nombraba. Entonces, ¿qué pasa? Él lo estructuró. ¿Fue malo la situación? Sí, eso no es la manera, pero resolvió el problema. ¿De qué? De paso de su compañero. Hay que decirlo. Entonces, pero así es que se... ¿Cómo? Enfrentando la realidad. Por ejemplo, miren, ¿por qué? Hay que decirlo. Mi amigo Ricardo Nieves, es mi amigo, sí. y él dice, es responsable del presidente de la República, tiene 5 meses con eso guardado. Entonces eso no se puede decir. Eso hay que decirlo, señores. Con lo de la reforma policial. Sí. Sí, ese levantamiento, el presidente lo tenía 5 meses. ¿Quién lo dijo? Mi amigo Ricardo Nieves. Sí. Los otros no se atrevieron a decir. Mi amigo Servio Tulio, que es una persona bien preparada, gran amigo nuestro, pero no se atrevió a decir eso. No, ya nosotros presentamos. El presidente que tiene que... No. Henry, el decreto es algo simple de hacer, pero es la implementación de lo que eso lleva. Porque el decreto, sí, se firma un decreto, va, y tú cambias aquí y allá, pero es que eso implica una evaluación miembro por miembro de los que forman parte de la institución, y después un proceso formativo y una evaluación para reintegrar a los nuevos. Por lo que sí, es verdad que es simple el decreto, pero y todo el trabajo que eso acarrea no es tan sencillo. Sí, pero mira qué pasa. Tú tienes la razón, es un asunto, pero hay que tomar una decisión, señores. No es decir que yo no tengo varita mágica. No. Yo creo que es una respuesta incorrecta. Sí. ¿Qué es decir? Vamos a resolver esa situación. Ahora, la evaluación está ahí, es decir, el levantamiento está ahí. Señores, por eso yo le decía, un proyecto de ley se prepara en una semana. Y ahí está el levantamiento de todo. ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son la misión? Que no es la misma que tiene la ley 590-16, actualmente la ley orgánica de la policía. No, esa no, sino ese levantamiento que hizo ese equipo de personas, ese grupo, que hay muchos que son, ¿verdad?, honorables, que hay que decirlo. Pero ¿y por qué no lo toman en cuenta? Y tú dirás, bueno, es que no se puede. No, señores. Lenny, si usted es gerente de una empresa o propietario de una empresa y hay 3 personas que están dando problemas, usted no va a esperar y que a ver, déjame echar una evaluación psicológica, usted resuelve ese problema y lo elimina. Si lo cancela y le paga sus prestaciones. No es que lo maltrate, no. Pero es un problema. Vamos a eliminar ese problema. Señores, y vuelvo y repito, si el presidente de la República hubiese tomado esa actitud como la tomó con el Ministerio de Turismo, o la seguridad fuera otra cosa. Y si es un tema de recursos económicos, pues paremos alguna de esas obras que están por ahí o busquemos fuentes para poder Señores, no se ha, por ejemplo, no se ha reservado, por ejemplo, una gran cantidad de inversiones para resolver el asunto, por ejemplo, de salud. Bien. ¿Y por qué no se hizo en otras áreas? Usted diría, no, la salud está primero. Claro que sí, pero hay recursos. Cuando no hay recursos, oigan bien, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial están disponibles ahí para prestarle a cualquier estado que lo requiera. ¿Están ustedes de acuerdo con el endeudamiento que va llevando el gobierno? ¿Ustedes como partido? A ese ritmo no. Porque tú miras, bueno, nos vamos a endeudar, por ejemplo. ¿Para qué? ¿Para qué nos podemos endeudar? Para resolver problemas de seguridad ciudadana. Vamos a hacer un préstamo para eso. Pero señora, aquí se hacen préstamos, usted no sabe ni para qué, y dónde está ese dinero. Aquí, oigan, y lo digo hoy, aquí va a haber problemas económicos y jurídicos en asuntos de corrupción en este gobierno, porque no es que la voluntad, señor presidente, se conoce. Usted lo ve, por ejemplo, yo que lo pude apreciar anoche, todavía como a las 2 de la mañana, viendo su entrevista, ¿verdad?, de 1 hora y media, de día de ayer, se ve la voluntad que tiene, y eso no se le puede quitar mérito, señor. Él tiene la voluntad de resolver, pero si no tiene la colaboración de su equipo, es decir, de su ministro, es difícil resolver esos problemas. Hay que sustituir el gabinete, o gran parte de él.
Claro que sí, porque... ¿Quiénes se deben ir? Bueno, no, porque ahí uno podría entrar en un asunto ya, ¿verdad? En particular, se puede malinterpretar que uno tiene quizás, no. No, pero, Ahora, pero se puede distinguir cuáles ministerios o instancias, direcciones generales, requieren de un nuevo gerente. ¿O tú tienes favoritos? ¿Eh? no, igual que el presidente, no tengo favor. Pero, por ejemplo, Chuba, que hay que quitarlo de ahí. Ok, Eso- el Ministerio del Interior necesita nueva gerencia. Sí, sí, ¿Qué otro ministerio necesita nueva gerencia? Por ejemplo, si tú dices, bueno, el asunto del el ministro de Trabajo tiene una raíz política que tú dices, no lo puede quitar, pero él no sabe de eso, señor. Está ahí por compromiso familiar. Claro, pero hijo de tu decán. Entonces, ¿cómo tú quitas una estructura ahí políticamente? Es difícil. Ahora, cuando tú evalúas todos esos ministerios, dices, bueno, Y cultura, hablando de Atuey. Si uno se pone a hacer una evaluación, tú dirías, no, pero que esa hay que eliminarlo, eso hay que sustituirlo. Entonces ahí entra ya un asunto, porque se cree que un conflicto personal que hay. Y no es así, señor. Entonces, por ejemplo, yo soy de opinión que a la Procuradora General de la República hay que quitarla. Henry, Oiga, escúchame, Fran, para que sí. esto no quede así. Fran, espérate, porque esto se puede malinterpretar. Claro. No es destituirla por la falta de su actuación o su comportamiento, no, sino porque no está implementando, primero, la política del Estado contra la criminalidad. Segundo, no hay una estructura para vigilar ni supervisar todos los cuarteles del país. Que se puede hacer, eso con un oficio se resuelve eso. Pero han alegado limitación presupuestaria. No, eso no incluye, porque por ejemplo, señores, usted quiere ver, por ejemplo, una institución funcionando. Usted diría, bueno, es con recursos. Sí, es verdad, es con recursos, pero esos recursos se canalizan. Y cualquier presidente que tenga la voluntad dice, vamos a tomar un préstamo a cualquier institución financiera internacional para resolver ese conflicto. Y nadie se va a oponer a esos préstamos. Nadie, porque hay un problema, que era como decía el gobierno pasado, una percepción. Aquí no es asunto de percepción, es asunto de realidad. Y eso hay que resolverlo. Y el presidente tiene que enfocarse en resolver esa seguridad. El caso, por ejemplo, yo no dejo hablar casi a Fran, pero el caso, por ejemplo, de Villa Altagracia. ¿Qué pasó ahí? Es un asunto de la policía. ¿Y qué se determinó? A una estructura. El caso de Boca Chica también, a la persona que... Sí. Entonces, un asunto, Lenny, como tú dices, es un asunto también cultural, pero eso se elimina. que yo quería referirme al caso de Santiago Rodríguez, con la fiscalizadora y los agentes. Los que de la fueron- peluquería. Lo de la peluquería. Que Mira, la procuradora dice que hay que darle seguimiento a eso, que fueron Miren, descargados. señor, yo que fui, por ejemplo, supervisor nacional de toda la fiscalía del país. Oigan esto, señor. Fui el primer supervisor nacional de toda la fiscalía del país. Primer director del Ministerio Público. Hay que decirlo esto para que usted vea lo que yo le voy a decir. También fue el primer director de la Escuela Nacional del Ministerio Público, aquí en este país. ¿Y qué pasó en esas evaluaciones? Que ese departamento está en la obligación de ¿qué? De supervisar todos los distritos judiciales, que además son 35. Aquí no hay de que 40, 50 distritos judiciales, son 35, uno por cada provincia y 3 que de manera excepcional se crea un Especiales. distrito. Sí, ¿que cuáles son? Bueno, la Mata de Farfán, Constancia y Villa Altagracia. Ya, ahí está todo. Entonces, eso se puede supervisar. ¿Y qué yo hacía en ese caso? Vigilando la estructura del Ministerio Público, cómo se está manejando con los casos. Pero que con ellos, no, con la sociedad que procura los servicios. Y nosotros hacíamos levantamiento de cuáles eran las debilidades. ¿Usted sabe lo que descubrimos en esos tiempos? Oigan esto, señor. Eso está ahí y en informe. Que muchos fiscales titulares, ¿qué hacían? Oigan esto, dejaban vencer el plazo establecido en el artículo 149 siguiente del Código Procesal Penal. Por ejemplo, si a una persona le dictan una prisión de 3 meses, el Ministerio Público tiene, por ejemplo, 3 meses para presentar la acusación. Sí. 3 meses. Si no lo presenta, opera la extinción de la acción automáticamente. Claro, previo un plazo que hay que notificar, pero sí. ¿Qué sucede? Bueno, ahí el caso se cae. ¿Y qué están haciendo esos fiscales? Dejando caer los procesos de drogas, de homicidio y de mucha envergadura. ¿Y qué se determinó? Que era a propósito. Y fueron desvinculados. Yo recuerdo que el actual presidente, aspirante a la presidencia, Francisco Domínguez Brito, cuando era procurador general, ¿qué yo le planteé? A esa persona hay que destituirlo. No, vamos a buscarle la vuelta. No es vuelta. Porque ahí es que empieza el problema. Cuando empiezan a tapar. Usted cometió una indelicadeza, usted va para afuera y sancionado. Y es imposible someterlo a la acción de la justicia. Sigue operando ese departamento. Todo sigue operando igual. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores? Es que no es asunto de como nosotros queremos que independencia. No, es quien ejerce las funciones que tiene que hacerlo con mucha responsabilidad.
Porque aquí en este país, lamentablemente, muchas acciones son por descuido, porque no lo supervisan. Usted, por ejemplo, ese caso, por ejemplo, que Fran hace alusión, es un asunto, ¿cómo que ese Ministerio Público le puso droga? Las cámaras están ahí. Sí, está La ahí. evidencia, la Claro. prueba Sí, está. y usted diría, no, porque eso era para calmar eso. No, porque aquí en Santiago también pasa, y tengo pruebas de eso, que aquí en Santiago también, y no hay una decisión, no hay una amonestación ni siquiera, porque hay un consejo de poder del Ministerio Público que puede tomar decisiones. Entonces, eso es un asunto de un descuido de la misma Procuraduría General de la República. ¿Por qué? Porque tiene que supervisar, tiene que vigilar a todo. Ahora, la actuación de una persona como ser humano, como yo le decía, ¿usted la va a cambiar? No, nadie la cambia. Ahora, no pasa la prueba, vamos a eliminarlo. Se detectó una irregularidad, vamos a eliminar y si posible someterlo. Por ejemplo, en ese caso, nadie quería como Ministerio Público presentar la acusación. ¿Por qué? Mi compañera, pues vamos a sacarlo de esa jurisdicción, porque es un hecho penal grave. Claro. Entonces ahora, ¿por qué le van a prestar atención? Porque se solicitó que no haya descargo o que no haya acusación. Porque ese no es el problema de ese proceso. El problema es la falta de vigilancia y de supervisión que no hubo en ese distrito judicial y en el país completo. Señores, el Ministerio Público, y por eso yo lo decía lamentablemente, nadie cuestiona la dignidad de la Procuradora General. Nadie, eso no está en juego. Pero señores, necesitan acciones. Hay que enfrentar la estructura, no solamente del Estado, sino también de la misma institución. Y por eso yo he dicho siempre, usted ve eso del asunto penitenciario, eso hay que eliminarlo a la Procuraduría General de la República. Ese asunto está construyendo cárceles, eso hay que eliminarlo. Señores, el Ministerio Público, en este caso la Procuraduría General de la República, ni el presidente de la Suprema Corte deben estar manejando asuntos económicos. Un juez está para qué, para dictar sentencia, concéntrese en eso. El Ministerio Público, ¿para qué? Para preservar la seguridad. No es que solamente acusación. Cuando yo escucho, por ejemplo, la Procuradora pronunciarse, el Ministerio Público no está solo para presentar acusación, sino también para investigar a favor del descargo. ¿Eso es algo nuevo? No, eso no es algo nuevo. Oigan, usted lee la ley 133-11, que es la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Qué le dice? Esos son los principios de objetividad. Si es, si no es, no es. Y aquí todo es prisión. Por eso las casas están todas llenas. ¿Por qué? Porque todo es prisión y no es verdad. Es la excepción, ¿verdad? Sí, y parece la primera opción. La misma Constitución se lo dice. Usted lee, por ejemplo, el artículo 69, 68 y 69, ¿qué le hablan a ustedes? De las garantías, de los derechos fundamentales. Por eso hay una sobrepoblación de preventivos. Y va a existir siempre. Claro, ¿y por qué? Porque todo es prisión. Y yo he escuchado, oigan esto, he escuchado amigos. Usted sabe que nosotros venimos ligados de 99 con el Ministerio Público. Y fuimos hasta Procurador General junto a la República en aquellos tiempos. Y escuchamos el Ministerio Público decir, yo sé que en este caso no amerita una prisión, pero esa es la línea que tengo. Entonces, ¿dónde está la independencia? ¿Dónde está la objetividad? ¿Dónde está la legalidad? Entonces, es cuestionante. Por eso, señores, hemos avanzado, hay que decirlo, pero necesitamos seguir avanzando. Y por eso, por ejemplo, una procuradora que esté detrás de un escritorio ahí, no se resuelven las cosas. Hay que poner a funcionar la estructura en base a la Constitución y en base a la ley. No otra cosa es tener la voluntad, pero ante todo, cumplir la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Oigan esto, hay una complicidad, hay que decirlo. Fran me dice como, cuidado que lo digo. No, es que para regresar tenemos que irnos a comercial. Bueno. Hacia rato que están avanzando. Hay muchos temas. Ya volvemos. Volvemos.
Bueno, vamos a aprovechar los minutos finales con Henry, que se aprovechan bastante bien el tiempo cuando está con nosotros aquí. ¿Tú tenías alguna? Sí, hay dos temas que no quiero, porque con Henry hay mucho que aprovechar, ¿verdad? Primero, el partido, la fuerza del pueblo. ¿Se considera la principal fuerza política de oposición? Bueno, si tú le preguntas eso a un asunto familiar, a un miembro de la familia, te va a decir que sí, de inmediato, ¿verdad? Pero la realidad, señores, es que la fuerza del pueblo está creciendo de una manera extraordinaria. Yo creo que es el único partido que está juramentando personas. Entonces, pero ¿ya es la principal fuerza política en este país? No, está creciendo. Ahora, ¿cómo están los numeritos? Porque eso es importante, los números. Los números son los que hablan. Al final de las elecciones decía un 8%. Sí, ¿cómo ha crecido? Actualmente, como partido, oigan esto, como partido, hay que decirlo, tiene un 19. Oigan esto. ¿Un 19? Sí. ¿Y de dónde ha venido eso? De crecimiento. Pero a alguien hay que restárselo. A alguien hay que restárselo. Al PLD. El PLD ha decrecido. Tiene como un 11%. La vieja casa. Sí, 11%. Tiene como un 20 por ahí. Como partido. Ahora, si nos vamos como figura, oigan esto, señor, nos vamos como figura, el presidente Abinader tiene actualmente un 36 y Leonel tiene un 34, según la medición. ¿Y qué medición es esa? Porque es que estamos viendo mediciones que lo están colocando a nivel de popularidad en América Latina y más allá, muy alto Abinader, y ese 36 parece bajito. Para la proyección. Yo te voy a poner un ejemplo. Y Fran, señores, el presidente Danilo Medina tenía no bajado un 68% de popularidad. En su gobierno completo, un 68% y llegó hasta un 70%, creo. Uno de los más valorados. ¿Y qué pasó? Se cayó todo. No, pero él no se repostuló, no se podía repostular. Y no podía. Pero en el segundo periodo él ganó con un porcentaje alto. Sí, pero al final, ¿qué pasó? Bueno, entonces no es como tú inicies y como tú te mandes, sino como tú termines. Pero figura. Abinader tiene un 36 y Leonel un 34. Un 34. Es un empate técnico. Prácticamente. ¿Y Leonel tiene cuántos años fuera de poder? Son 10 años. Fuera de poder. Fuera. Es decir, que no tiene una estructura que puede decirle a sus seguidores, bueno, yo te voy a manejar como se hacen muchos partidos, ¿verdad? Que se inclinan por el gobierno. Entonces, va creciendo. No es que ya está, porque hablar de primera fuerza, hay que esperar, porque es muy prematuro. Henry, al final, hay que adecuar a estos tiempos, hay que reformar la Constitución. No es necesario reformar la Constitución, señor. No es necesario. Usted recuerda que esa reforma de 2010 fue un consenso de la sociedad. No fue un asunto de un partido político, fue un consenso que llegó. Y fue por primera vez, o de las primeras veces, que se creó la participación de la ciudadanía en esos asuntos. Se creó un preámbulo constitucional que no existía tampoco. Se crearon derechos ambientales, se crearon una serie de situaciones que están ahí. Y eso es un legado que no se puede cuestionar. Henry, nos queda breve minuto. Hay una situación con una sentencia que te favorece, que obliga a restitución y una indemnización, bueno, más que indemnización, es reposición de tus salarios. Y estamos hablando de una cifra millonaria de 25, 26 millones. 27 millones de pesos. 27 millones de pesos. ¿En qué ha parado eso? Mira, aquí hay una complicidad, y hay que decirlo, con el presidente del Tribunal Constitucional y la Procuradora General de la República. Y por eso no se ha cumplido esa sentencia. ¿Y en qué sentido? Señores, hace 3 días, en esta semana creo que, no, la otra semana, no, creo que el lunes, este lunes, oigan bien, ¿qué se hizo? Un acuerdo, oigan esto, señor, un acuerdo administrativo y de docencia entre la Procuradora General de la República y el Tribunal Constitucional, y el presidente del Tribunal Constitucional. Entonces, esa no es la línea, señores, porque, oigan bien, la sentencia mía es del año 2015 del Tribunal Constitucional. Y si nosotros leemos, por ejemplo, el artículo 184, que dice que todas las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y se imponen a todos los poderes del Estado. ¿Y por qué no? ¿Qué hizo, señores? Esto es una primicia para quizá, ¿verdad?, para la realidad jurídica de nuestro país. Señores, con la resolución 3-21, es decir, del año pasado, de enero del año pasado, ¿usted sabe lo que hizo el Tribunal Constitucional? Que se desligó de todas las ejecuciones de sentencia. Oigan bien, teniendo un manual de procedimiento de ejecución de sentencia con la resolución 1-2018, eliminó eso
y creó ahora una figura de conciliación. Señores, un asunto constitucional no es asunto de conciliación, es asunto de ejecución. Y aquí, lamentablemente, no hay un régimen de consecuencias para las personas que no acaten una sentencia. Usted va, por ejemplo, a Colombia, Costa Rica, allá hay decisiones que incluye la destitución de aquel funcionario que no acate una sentencia que proteja derechos fundamentales. Y hasta prisión de 2 años. En 20 segundos porque tenemos que irnos. ¿Qué va a hacer Henry a partir de esta situación? Bueno, lamentablemente nosotros vamos a tener que accionar en contra de la Procuradora General de la República con una querella penal. Lamentablemente, porque la ley eso es lo que permite y esta resolución lo que hace es que se lleve ese proceso, porque ya tuvimos una conciliación, hay que decirlo, ante el Tribunal Constitucional. ¿Y qué remitió eso? Bueno, ahora lo que hace es que el Pleno remita eso al Defensor del Pueblo. Yo estoy consciente que el Defensor del Pueblo no tiene la fuerza para ejecutar esa sentencia, pero entonces es un aspecto penal que nosotros sí lo vamos a utilizar, lamentablemente, porque hemos agotado todas las vías y vemos que la Procuradora General de la República no tiene esa disposición, que yo la respeto mucho, ¿verdad? ¿Y este caso puede irse más allá de la demarcación nacional? Claro que sí. ¿Cómo se puede llevar? Oigan esto, yo podría elegir, que ya yo tengo todo eso montado, de que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está en Washington, y después de ahí, yo me puedo referir con ellos de acuerdo a la situación que se plantea ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que está en Costa Rica. Entonces, al Estado no le conviene una situación de esa naturaleza. Henry, gracias. Nos faltó tiempo. Ya se venció el tiempo. Nos faltó Ya tiempo. fue una hora, Henry. No. Tantas cosas, hay muchos temas todavía que... Henry Cerda ha estado con nosotros en este café de Diario 55. Ya ustedes escucharon las funciones que ha ocupado dentro del Ministerio Público en República Dominicana. Es abogado de la Fuerza del Pueblo que lidera el doctor Leonel Fernández Reina. A ustedes gracias por la sintonía. Mañana a las 7 estaremos una vez más con ustedes.